Vamos iniciando con esta segunda etapa del coloquio y les doy la más cordial bienvenida a todos a todos y a todas quienes nos acompañan en esta ocasión a esta 14ª edición del Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, propuestas dialógicas emergentes en el sur global, particularmente a la mesa redonda número 2. Espirales cognitivas transdisciplinarias para enfrentar la crisis civilizatoria. Voy a comentar la primera ponencia, la tenemos a cargo de los doctores José Cortés Zorrilla y Graciela Sánchez Guevara. Voy a permitirme comentar la semblanza curricular del doctor José Cortés Zorrilla, me parece que es el que va a presentar. Él es doctor y maestro en biología en la reproducción animal y producción animal en la UAM y en la UNAM respectivamente. Él es licenciado en medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM. Hizo una estancia como postdoctoral scientist en el departamento de neurobiología en Bramham Institute de Gran Bretaña y postdoctoral scientist en el departamento de Rural Building en la Swedish University of Agricultural Science en Alnarp, Suecia, de agosto a noviembre del 2007. Ha sido profesor de tiempo indeterminado del Departamento de Biología de la Reproducción en el área de investigación en desarrollo agropecuario sustentable y sistema de producción agropecuaria. Por promociones sucesivas, actualmente es profesor titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece desde su fundación al cuerpo académico consolidado PROMEP, Desarrollo Agropecuario Sustentable, ya ha dirigido más de 15 tesis de grado, es autor y coautor de 50 trabajos y ha escrito capítulos de libro y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997 y de varias sociedades científicas y redes académicas. Y en esta ocasión nos va a honrar con la ponencia intitulada Saberes ancestrales para recuperar la buena producción alimentaria frente a los embates civilizatorios de la revolución industrial. Adelante, doctor Cortés. Sí, muchas gracias por la presentación. Un comentario nada más. Vamos a presentar junto con la doctora Sánchez Guevara el siguiente trabajo. Agradezco mucho a los organizadores de este coloquio. Bueno, el propósito de esta comunicación es mostrar cómo los productores del campo, a través de sus saberes ancestrales de cuidado de la tierra, siembra y cosecha, logran productos de buena calidad a partir del pensamiento de Mogan. Realizamos un estudio acerca del sistema de sistemas, las chinampas. Edgar Mogan, 2006 y 2002. Sostiene que la naturaleza es un sistema, es un objeto complejo formado de componentes distintos unidos entre sí por un cierto número de relaciones. Landrier, 73, Mogan, 2006. La unidad compleja organizada implica el todo y las partes, las emergencias y los constreñimientos de que la forma de organización es un complejo de uno y homogéneo, diverso y heterogéneo de variedad y de orden repetitivo, redundancia. La semiosfera y la unidad compleja convergen en sus características y son sistemas. La semiosfera es un sistema con sus subsistemas y cada subsistema tiene su sistema, a su vez subsistemas. De la misma forma, la unidad compleja es un sistema de los sistemas y cada sistema tiene su propio sistema y sistemas. En ambos casos los podemos identificar como unitas múltiplex, cuya paradoja es, considerando bajo el ángulo de todo es un uno y homogéneo, considerado bajo el ángulo de las constituyentes es diverso y heterogéneo. Mogan, 2006. Aunque la teoría de Lotman ha sido considerada como estructuralista, está muy lejos de serlo. Por sus características, las concebimos como una teoría de la complejidad sociocultural. Las teorías de la complejidad de Mogan y de Lotman son antagónicas y complementarias, son dialécticas, pero no en su sentido marxista, sino con sus componentes o constituyentes se oponen, pero que no se contraponen. Por el contrario, coexisten en sus propios sistemas y subsistemas.
En este orden de ideas, queremos hablar del deterioro que ha sufrido el planeta Tierra a partir de las distintas revoluciones industrial, la verde y las grandes conflagraciones y el desarrollo vertiginoso de la tecnología que ha contribuido en el deterioro climático. Los investigadores holandeses, el holandés Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, y el estadounidense Eugenio Stormer propusieron en el año 2000 un nuevo tiempo geológico, antropoceno. Este concepto no solo se refirió al aspecto geológico, sino también cultural, pues historiadores, antropólogos, filósofos, teólogos, sociólogos, comunicadores han abordado el concepto desde sus trincheras cognitivas. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es el antropoceno y qué relación tiene con la producción alimentaria y con el pensamiento complejo y la transdisciplinaridad? Uno de los caracteres de la unidad compleja es la de asociar la idea de unidad y diversidad o multiplicidad, que en un principio se repelen y excluyen, pero al final se incluyen y se integran mutuamente. Mogan 2006. Un ejemplo es la producción alimentaria, específicamente en las chinampas, la interrelación no solo con la tierra, con ella misma, sino con los productos naturales que nacen de la tierra y la interrelación con los insectos y los seres humanos. Observamos la complejidad eco-organizacional como un lado de la manera en que el productor percibe, concibe y piensa su entorno chinampero, cómo construye su realidad en base en las observaciones para tener granos, semillas y alimentos mejores y de mayor calidad, sin contaminantes agroquímicos, construyendo jardineras naturales para atraer insectos depredadores o no de las siembras. Las jardineras comprenden varias plantas, la hierba luisa, que es una planta de la familia Verbacea, originaria de América del Sur. Se cultiva por su aroma que recuerda al limón. La citronela es una planta originaria de la India, considerada un pesticida con un modo de acción no tóxico. Tiene poderosas propiedades antifúngicas. Lavanda, que es un calmante y se utiliza para curar el insomnio, la irritabilidad, los dolores de cabeza y el estrés. Es un desinfectante y se utiliza para curar heridas y quemaduras, eczemas secos, escamas, quemaduras solares y picaduras de insectos. Antiinfeccioso, cura resfriados, sinusitis y dolores de garganta. Relaja y calma el dolor, reduciendo las contracciones y el reumatismo, además de ser un antiparasitario y útil para controlar los piojos. El ajenjo es una especie de la familia Asteraceae, comúnmente llamada ajenjo dulce o ajenjo chino. El romero y las margaritas. La que sigue, por favor. Una chinampa es una unidad compleja donde interactúan una gran diversidad de seres vivos. Es un sistema de sistemas y los sistemas del sistema. Esto es la chinampa. Es un sistema en su conjunto heterogéneo y homogéneo a la vez, pues está constituido por diversas plantas, las cuales constituyen sistemas. Cada una de los sistemas, por ello, los productos de la tierra son los sistemas del sistema chinampa. La que sigue, por favor. Adelante, doctora. Es- Tiene apagado su micrófono. ¿Ya me oye? Gracias. ¿Me Sí, escucha? Sí, ya se escucha bien, Ok, doctor. Adelante. muchas gracias. Aquí, con base en el trabajo in situ, en Xochimilco, en las Chinampas, en San Gregorio y otras partes, produjimos este modelo semiótico discursivo para la comunicación participativa, alternativa y alternativa. El otro que es nativo, sí, aunque nosotros, los mestizos, que occidentales, también somos el otro. En esta semiosfera, que es transdisciplinaria,
que trabajan los productores originarios de las chinampas, de Xochimilco, San Gregorio. Los académicos que son de otros espacios académicos, de la UAM, de la UNAM, del POLI, etc. Y los técnicos, que también son. Entonces todos se reúnen en el espacio del gran sistema, la semiosfera de la producción alimentaria. Convergen. Entonces ahí es donde se junta lo que es la conciencia, de lo que dice José Luis, la pregunta de José Luis, la conciencia de la naturaleza. Con base en el modelo anterior, retomamos los modelos de Pierre Weil y de Efraín Hernández. Entonces, de Pierre Weil habla de la conciencia social, la conciencia ambiental y la conciencia personal, individual y colectiva. Entonces, en esto tenemos aquí un sistema. Aquí tenemos otro sistema, el sistema social. Aquí tenemos el sistema de la naturaleza, que van a converger en el agroecosistema cultural. Esto es con una mirada holística, desde el punto de vista de lo ecológico, lo socioeconómico y lo tecnológico científico, en donde hombres y mujeres de diversos ámbitos usan todos estos sistemas, pero para poder lograr que las chinampas produzcan, el campo produzca, pero produzca sin pesticidas. Entonces, todos estos sistemas que son el gran sistema, que es la mirada holística, el sistema pertenece al gran sistema global, pero todos tenemos que tener la conciencia de la que hablaba ayer la conferencista magistral, la conciencia no solamente de nosotros mismos, de nuestra ecología interior y de nuestro sistema individual, sino también el sistema cultural, el sistema colectivo, como conciencia social, ecología social, con otros y el sistema social, para comprender y tener conciencia de nuestro ambiente, la ecología de la naturaleza, con la naturaleza y el sistema de la naturaleza. Todos esos son nudos que se concatenan junto con ayuda del sistema gubernamental global y local. A manera de conclusión, bueno, ¿cómo lograr la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo? Aquí, por ejemplo, vamos en la chinampa, académicos, productores, tecnólogos, fotógrafos y videoastas. Y aquí estamos con estudiantes. A los estudiantes los llevamos al campo para que logren la conciencia de la naturaleza, del ambiente y de sí mismos. Entonces, contribuimos. Y aquí están, pues ya los productos de la chinampa a la venta por las productoras. Bueno, a nivel de conclusión, porque tenemos muy poco tiempo, el antropoceno y el capitaloceno. En la era del poshumanismo
conducen a reflexionar, primero, de qué manera la humanidad puede reconocer su capacidad altamente destructora del entorno y segundo, de qué manera puede contribuir a rehabilitar ese entorno en relación con la conceptualización. Bueno, son conclusiones de un libro que ya tenemos publicado sobre lo referente a la producción alimentaria en México. Habrá que gestionar ante las autoridades, académicos, estudiantes y gobiernos el diseño, creación y planeación para transformar, en primer lugar, los pensamientos y la conciencia de la humanidad para, para crear conciencia de nuestros entornos, de nuestros medios ambientes, de nuestra biodiversidad, de nuestros ecosistemas, de la geofísica, de la tierra, de la ecología, para así recuperar el equilibrio natural-cultural, tal cual como lo hicieron los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. Y luego, a partir del trabajo in situ, podemos visualizar varias acciones desde la perspectiva transdisciplinaria y el pensamiento complejo. Quienes tenemos el pensamiento occidental, académicos y académicas, estudiantes y tecnólogos, tomar conciencia de las afectaciones que las distintas revoluciones han afectado no solo al campo y las chinampas. Respetar el pensamiento de los hombres y mujeres, productores de alimentos. Coadyuvar con los saberes académicos y las labores del campo a los productores y productoras. Gestionar ante las instituciones la inclusión de productores y productoras para la mejora de semillas, cultivos, cosechas, venta, siempre en el respeto a quienes trabajan en las chinampas y en la tierra para alimentar a grandes poblaciones. Bueno, muchas gracias por su transcompleja atención. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Graciela Sánchez y doctor José Cortés Zorrilla. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante en la recuperación de saberes, sobre todo un tema tan trascendental como la producción alimentaria y frente a estas condiciones de crisis civilizatoria. Bien, pues nos quedan algunos minutos antes del cierre del espacio de la primera ponencia. No sé si hay alguna pregunta que deseen plantear aquí a los panelistas, a los ponentes. Estas, estos sistemas son sistemas agrícolas urbanos y tienen eh, como, como entorno los humedales, que son muy importantes para la subsistencia de las grandes ciudades como la Ciudad de México. Correcto, doctor. Sí, son temas que hoy más que nunca nos ocupa, sobre todo el tema de la recuperación de los humedales. Y acá también en el sureste sabemos de buena fuente de ese tema tan complicado que se presenta, sobre todo aquí en los humedales de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de la doctora Olivia Fragoso. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buen día para todas y todos. Doctora Graciela, doctor José Cortés, a mí Muchas me gracias. parece que esta propuesta de integrar los saberes ancestrales con conocimientos propios de diferentes disciplinas es un reto, particularmente porque el apoyo de las instituciones no es necesariamente el más adecuado, particularmente del Estado no es el más adecuado, sobre todo pensando en una crisis tan grave como la que tenemos, que es la crisis hídrica y la crisis alimentaria a la que nos enfrentamos. ¿Cómo han hecho ustedes en este proyecto para poder resolver estas problemáticas? La, la respuesta es que nosotros estamos trabajando directamente con los productores. Los productores, y ese es precisamente el tema de la ponencia, es que son eh, saberes ancestrales
Y precisamente hay una gran tradición de parte de los productores para resolver muchos de los problemas. Ellos están conscientes de todas las limitantes que hay. eh, Desafortunadamente dependen mucho principalmente del agua, porque como mencionaba, pues es un sistema de humedal y se ha tomado el agua que surtía a esta zona lacustre para dirigirla al consumo humano y se ha sustituido por aguas tratadas que no necesariamente son las más adecuadas. El problema que tienen los productores principalmente es el suministro de agua adecuada para mantener el sistema de las chinampas. Muchas gracias, doctor. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta o algún otro comentario. A ver, adelante, Rosvita Mendoza, y con ella vamos cerrando para dar paso a las siguientes. Hay muchas preguntas, me queda claro, pero recuerden que vamos a dar un espacio al cierre de la última ponencia y también en la tarde tenemos el espacio para dialogar sobre el tema. Adelante, Buen Rosvita día. Mendoza. Hola, buen día. Primeramente, agradecer a los ponentes. Hay un asunto bien importante en el caso de los saberes ancestrales. Sí, solo sí podemos enfrentar los embates, ¿verdad? De estas nuevas formas de vivir. Pero hay dos asuntos que a mí me parecen sumamente importantes y que lo veo yo en mi lugar, es que falta legislar para proteger, cuando menos, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas que tienen saberes sobre plantas medicinales, sobre artesanía, no hay legislación. Se avanza, pero hay algo externo, que quizás sean las farmacéuticas o no lo sé, que atoran y limitan esa posibilidad de legislar para proteger ese asunto. Y por el otro lado, también, aunque haya legislación, como es el caso de los humedales, no hay una protección institucional, o sea, la legislación se ve embestida por la corrupción, que fue un tema que hablamos ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo le haríamos o cómo le hacemos, primero, para poder ampliar la legislación en materia de protección de saberes ancestrales, pero además, cómo ejecutamos esa legislación, cómo ejecutamos la ley y cómo hacemos a un lado estos actos corruptos que nos están destruyendo nuestra sobrevivencia de los humedales, de los bosques, que nos conllevan a una escasez de agua, ¿no? O a la planta industrializadora que tenemos acá en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es una marca refresquera que se está chupando el agua. Entonces, ¿cómo le hacemos para proteger esos recursos? ¿No? Esos son los asuntos que quería plantear. Gracias por escuchar. Buen día. Sí, tiene usted toda la razón. Hay muchísimos factores que están presionando sobre los sistemas productivos. Eh, Precisamente quien dio la pauta para tratar de eh, integrar a lo que era lo que él definía como la agricultura tradicional, el maestro Efraín Hernández X, que pues tienen en el Colegio de la Frontera Sur uno de sus alumnos connotados, el maestro Roberto Parra, que ha hecho estudios sobre la agricultura tradicional mexicana. Y esto seguramente nos van a platicar mañana sobre los aspectos relacionados con todo los saberes que ha aportado Mesoamérica a, no solamente a nuestro contexto nacional, sino a nivel internacional. eh, y, y también pues reconociendo las culturas de, de Sudamérica, las culturas andinas que pues han aportado muchísimo a la agricultura tradicional. Seguramente mañana vamos a escuchar también
pues los aportes mesoamericanos que definitivamente es unos saberes que debemos estar conscientes de que existen y que están eh, detrás de todos estos sistemas tradicionales. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Rosvita, muchas gracias, doctor Cortés, doctora Graciela, muchas gracias por su presentación. Y pues bueno, sé que son temas que dan para mucho, dan para discutir ampliamente, pero bueno, le recuerdo, vamos a tratar de dar un espacio al cierre de estas presentaciones y también en la tarde le recuerdo que hay un espacio exprofeso para esta discusión. Bien.